Turururu, turururu. ¿Idea mía o Mirko o la música de Nino Rota suena más espeluznante que nunca? En esa candidez, en esa belleza. Claro, tiene esa cosa armónica lúgubre, ¿ah? Con olor a cadáver, ¿ah? Con olor a gladiolo, como decía mi mami. ¿Ah? A sangre fresca, sangre caballo. Ah, Claro, claro, claro. Necesitamos muerte. Se necesita mucha muerte para continuar con la tradición de la familia. muy bien, gran semana entonces para darte la bienvenida. Estoy disponible, escenario del poder, con el poder según el padrino, como todos los jueves, con don Mirko Macari. Mirko, yo creo que ya habíamos empezado alguna vez con el acribillado, creo que fue la semana pasada, pero esta ha sido la semana del acribillamiento, ¿no? Oiga, ¿Cómo le damos? nos ¿Cómo tuvimos que, despostamos el animal? nos tuvimos que reganar los sesos para buscar el acribillado, porque habían varios, ¿ah? Tuvimos campeonato, porque como decía Peter Clemenza en El Padrino 1, cada cierto tiempo fue una guerra. Ah, Claro. pero ustedes ya lo ven ahí, nuestro acribillado de la semana es sin lugar a duda el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Oiga, le llegaron balas de todos lados, Mirko, ¿ah? Ya se le había, claro, ya se le había levantado la UDI en pie de guerra. ¿Ah? Eh, Tambores de guerra sonaban el día martes, ¿no? Con Ya. una declaración donde apoyaban a la presidenta de la colectividad, la Jacqueline Van Rieselberghe, que básicamente no acusa al gobierno de falta de conducción política. Esto es porque la UDI quedó con mucha sangre en el ojo con el gobierno por el tema de el no veto de la ley de reelección. Mm, ¿Ah? Estaban claro, pidiendo al alcalde. gobierno un veto porque básicamente los partidos más viejos, la UDI y el RN, pero particularmente la UDI, tienen muchos candidatos a la reelección bastante listos para ser reelegidos. ¿Ah? Claro. Y se quedaron fuera, se quedaron así con el cogote. Y entonces culpan a Evópoli, ¿no? Que el partido más chico, el hermano chico, recién llegado, como recién cumplió 18 años, pero Ya. se quedó a cargo de la familia. Entonces está con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, y Claro. entonces están echándole las culpas del desorden oficialista, este fenómeno de dispersión que yo creo que no es culpa a nadie en especial, tiene que ver con Oiga, Mirko, un síntoma de época, no hay nadie capaz de ordenar el cuadro político en este contexto. es bueno lo que usted dice, ¿no? De Bópoli, porque se ha demostrado en este gobierno que Bópoli es el candidato natural que se traspapela con la UDI, ¿no? Es una derecha económica dura, finalmente, ambos, ¿no? Tienen historias distintas, de otra generación, no cargan con el gobierno militar, pero Evópolis está básicamente constituida por gente más joven que participó del primer gobierno, o sea, hasta Piñera, como cuadros técnicos, gente que viene del mundo económico, del Ujú. mundo privado, y se encantó con la política participando en el gobierno de Piñera 1, y obviamente que no tienen ningún afecto particular por el general Pinochet, tienen amigos gays, como decía alguien por ahí, Claro. pero claro, pertenecen a la lógica económica convencional, yo no lo diría que es como más de derecha por eso, expresa una cultura de un grupo generacional de familias acomodadas, con posgrado en estudios de economía, derecho, pero con posgrado, ¿no? En el extranjero, la tecnocracia, ¿no? Un perfil Sí. Pero tecnocrático. en este acribillado, digamos, y Sí. todo lo que ocurrió esta semana con el 10% de la FP, ellos se cuadraron con la UDI y votaron, los diputados que habían, ¿no? Que tienen ahí, votaron en contra de este 10%. Claro, claro, no es Evópolis no es un partido popular, Claro, es un partido de élite. Entonces no tienen que cuadrarse con la UDI, tienen que se cuadran con el modelo. Es algo en claro. lo que creen, evidentemente. Y bueno, el acribillamiento se lo ganó Blumel, porque evidentemente si ya venía debilitado por todos los dimes y diretes en la derecha anteriores, ya con el tema del 10% quedó claro que el gobierno no es capaz de ordenar sus propias filas. Ahora, la UDI saca las castañas con la mano al gato porque le tiene que echar la culpa al ministro del Interior, que lo perdió, ¿no? El ¿Ya? ministro del Interior era Claro. Andrés Chadwick, el presidente, para respetar el cupo UDI, iba a poner a Felipe Ward, y cuando aparecieron las declaraciones de Felipe Ward sobre Camila Vallejo, dijeron, no, rápido, 5 minutos, y apareció Blumel, ¿no? Y se quedó a cargo del asunto. Fue una casualidad, que lo es por accidente, hay una película, ¿se acuerda usted? Claro. Eh,
Pero lo cierto es que la UDI quiere el Ministerio del Interior, y entonces hace mucho rato, desde el minuto, además que buena parte de Bópoli, incluyendo a Blumel, se cuadraron con el apruebo. Claro. Estaban en el apruebo. Desde ahí ya se empezaron a generar problemas con los más duros, y Alamán particularmente estaba pidiendo cambio de gabinete, ¿no? Para poner a gente del rechazo en el gobierno. Exacto. Porque la derecha está fragmentada, está fracturada, que es lo que está pasando con todas las coaliciones que ganan gobierno. Pero lo del 10% de la FP simplemente demuestra algo, que lo que yo le decía, que es la falta de conducción política, pero esa falta de conducción política es del presidente de la República, no es del ministro del Interior. Estamos en un régimen hiperpresidencial. El presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Y es el presidente quien no está cumpliendo con su rol de jefe de coalición, que no tiene liderazgo, ¿no? A uno podría decir, bueno, es que para eso está el ministro. Eso era el caso de Chadwick, por las condiciones especiales de Chadwick, pero no hay muchos más con capacidad de ordenar políticamente, pero es porque el presidente no ejerce su liderazgo. Ojo, oiga, Mirko, me acordé de usted. Y la UDI no lo puede decir. Me acordé de usted. Bueno, ya lo dijo en la Comisión Política en la semana, dijo que faltaba conducción errática del gobierno, dijo, y después lo puntualizó en el nombre de Blumel, pero la primera fue así. Por eso tiene que rodear al presidente, no puede hablar del presidente. Oiga, me acordé de usted en la mañana, Mirko, porque preguntaron a Blumel, la prensa directamente, si había pensado en renunciar. Y él dijo, tengo la confianza del presidente, él hasta donde él me diga que yo tengo que quedarme. Y además, anoche se filtraron estas fotografías que estamos viendo ahí, del segundo piso en pleno, ¿no? La roulette Blumel y Piñera, después del fracaso en la Cámara de Diputados. Cristian Larroulet, el hombre que defiende la ortodoxia económica neoliberal, que viene de Libertad y Desarrollo, fue ministro express, secretario general de la presidencia de Piñera 1. Claro. Y su mano derecha era Gonzalo Blumel, ¿no? Piñera conoce a Blumel a través de la roulette. O sea, la roulette tiene un ascendiente natural sobre Blumel. Juegan de oído en muchas cosas, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí hay una trenza donde radica el poder, y estamos en un momento en que el gobierno está en máxima debilidad, ¿no? Oiga, ¿qué se habrá conversado ahí, Mirko? ¿Qué se habrá conversado? ¿Qué? La roulette que le habrá dicho Piñera así, te dije que no hiciera ya. ¿Hasta cuándo te mandáis embarrar? Le decía la ruleta Piñera. Mire, no hay que menospreciar, nunca. Este es un partido que está, el 10% de la FP, que es la noticia de la semana, claro. Probablemente porque es la noticia del mes, porque es un hecho político mayor, que se le hace un hoyo en la represa, que representa el modelo AFP, que es el pilar además del modelo económico chileno de concentración de la riqueza, está partiendo. Queda mucho todavía y hay que tomar distancia, porque en esa reunión entre Blumel, Piñera y la roulette quizás se está cocinando la derrota del proyecto en las instancias que vienen, ¿no? Un eventual veto, están analizando escenarios. Claro, exacto. Y justo cuando está el otro veto, además, para que te puedan cortar el veto, ¿no? Los servicios básicos, si es que no los has pagado en pandemia, y así que el gobierno no tiene un panorama muy fácil, ¿no? Respecto de su relación con la ciudadanía. Y en este estado de cosas que usted está diciendo. La pandemia nos enfrenta a los mismos temas del estallido. Claro. Tenemos una economía, pero no tenemos una sociedad. Y por lo tanto, la demanda de construcción de sociedad, de confianza, de dimensiones colectivas, de seguridad, es lo que está pendiente. Y chocamos contra el modelo económico en eso, claro, sin lugar a dudas. ¿Y cómo lee usted, Mirko, la figura de los otros dos ministros, ¿no? Briones y Alvarado, que también estaban ahí tratando de que no votaran finalmente, y como los 13 que votaron a favor de la oposición de parte de la derecha, ¿no? Incluso votos UDI hubo junto con la oposición. Claro, los dos partidos principales de la derecha quedaron fracturados, no así Evópoli, que logró cuadrar a toda su gente. Para Briones es una derrota importante porque él se jugó públicamente, ¿no? Por ofrecerle un anzuelo, una carnada a los diputados oficialistas, ampliando, ¿no? En esta suerte de crédito social plus, con lenguaje de banca,
de academia, claro, claro. claro, es el lenguaje de... Tengo una cuenta Ultra Plus, Ultra como Plus. tengo la pulsera Diamond en el del 5 estrellas, del todo Claro, incluido. exacto. Entonces, este es como el plan Diamond, no Plus. Y no sirvió de nada, no sirvió de nada porque la medida tiene más del 80% de aprobación. La medida del retiro del 10% de los fondos tiene más del 10% de aprobación, que es la primera gran derrota de un ministro de Hacienda que viene siendo un ministro de Hacienda que hasta el minuto está operando con mucha autonomía de vuelo, y es uno de los dos ministros empoderados junto con el ministro de Salud, ¿no? Claro. Así que también sale herido en el ala, no tanto como Blumel, que corre mucho más riesgo, pero también Blumel o sea, Ignacio Briones, que se viste como si fuera Manuel Rengifo, en toda la tradición aristocrática de los ministros de Hacienda, con muy buen gusto, por lo demás te lo digo con franca envidia, queda bastante herido en el ala, Yo sé que tiene otro acribillado de rebote, pero Mirko, pero cerremos para cerrar este tema, porque como usted bien dice, esto está recién empezando, falta mucho todavía trámite en el Parlamento, pero el primer paso que se dio de esta reforma constitucional ya es muy histórico en contra de los 4 décadas que tiene la AFP. Pero claro, hay senadores, ¿qué pasa con los senadores oficialistas que han dicho abiertamente que no están de acuerdo con esto, ¿no? Por ejemplo, Lagos Weber. Pero eso no son oficialistas, son de oposición. Perdón, oposición. Me refiero a que están ahora estarían de parte de la mirada oficialista de estar en contra del 10%. Bueno, es lo que yo siempre he hablado desde que me dedico a esto, ¿no? Hay una cosa en Chile que se llama el Partido del Orden. Y el Partido del Orden es más importante que el PPD, el PS, la UDI, o lo que sea, ¿no? Esa es la mirada para la gente. El Partido del Orden apuesta a la estabilidad del sistema. Y el sistema son el presidente y la AFP, en resumen. Y entonces, natural, ¿no? Que pertenecer en el caso de la Gobera, a la aristocracia política chilena como heredero, ¿no? Te instala justamente en el etos del Partido del Orden hace mucho rato, además, no son muchos. No me veo al BOE, no me veo a los... Es la gente del laguismo, ¿no? La gente que también es tributaria del mundo económico. Sí, esto de llamado la estabilidad a medida de los consensos, en fin, ¿no? Y esta aristocracia, me gusta ese término de la aristocracia política que se arma, ¿no? Los apellidos, la familia, los linajes. La clase política, claro, la clase política, son grupos que se autorreconocen como iguales, en el final, de todos los que participan del juego político y tienen los mismos intereses y apuestan a la perpetuación de esos intereses, ¿no? Y actúan en función de eso. Oye, y por último, Mirko, a propósito que estamos en el Día de la Bandera, esta cuestión de la AFP es como un sacrilegio para muchos que defienden este modelo, ¿no? Es como atacar los emblemas patrios, ¿no? Sacarle una tajada a la AFP. Claro, o sea, mira, este año la pandemia nos obligó a la cuarentena y se cumplen 40 años desde la Constitución del 80. Yo no creo en brujos, garay, pero que lo hay, los números 4 ahí, los 40 años. Hablan del ciclo, ¿no? Y el corazón del sistema político y económico son las AFP, como le digo, la AFP y el presidente, como la institución política del presidente fuerte, y la institución económica característica de Chile, del neoliberalismo chileno, el que lo posibilita, y todo, es la AFP. Muy bien, oiga, bueno, vamos a estar pendientes de qué ocurre en el Senado, porque eso también va a estar digno de otro capítulo del poder, según el Padrino Mirko, estaremos ahí atentos a lo que va ocurriendo, pero también hay otro acribillado en el Padrino, en otra, parece que fue en el Padrino 3, ¿no? Claro, Padrino 3, Joy Sasa. Claro, ¿Quién sería Joy Sasa? Porque no es Sonny Corleone, este es Joy Sasa, como acribillado. Claro, porque Sonny era el hijo legítimo, Joy Sasa era como un bandolero más, un jefe de regimiento que tenía grandes aspiraciones, ¿no? De pasar de la tercera línea a tener su propia familia y ser dueño de una parte de Nueva York, cuando los Corleones se van a Las Vegas, ¿no? Y él reclama, en el Padrino 3, que se le reconozca su posición, ¿no? Y en el fondo termina muy mal, porque después de echar la choreada, de hacer la bravuconería, ¿se acuerda? ¿No? Sí, le declaró la guerra a Michael Corleone. Ahí estamos viendo la escena cuando se lo pidieron. Claro, aquí ya estaba sentenciado cuando
enfrenta a Michael Corleone en la reunión que tienen todas las grandes familias, ¿no? Los capos de la mafia, Claro. ahí en Atlantic City, y hay un helicóptero que pasa acribillándolo a todos, ¿no? Sasa era parte de esa operación para eliminar Claro. a todo el resto de las familias, ¿no? Y quedarse con eso, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro propio Sasa que intentó armar su negocio, pero murió acribillado, que no aguantó la presión. No, ¿Quién claro. sería? Mario Desbordes, que estaba de campeón en las redes sociales, en el mundo progre, la derecha democrática alemana, tiene su proyecto de armar su partido de centro, desenfundó las pistolas, dijo aquí estoy yo, me abro a estudiar el 10% de la FP, pero lo apretaron contra la pared. El modelo irlandés también habló, ¿se acuerda? No, salió, pero claro, no. Y de hecho, él generó el hecho político, porque sus declaraciones permitieron avisorar que si estaban algunos votos de RN, se podía aprobar lo del 10%. Es Mario Desbordes quien abre la compuerta, claro. Pero no tiene la capacidad de aguantar, de comprender que él ya había clavado la bandera y que por lo tanto... ¿Qué pasó con Mario Desbordes? Porque además, acuérdense que Criteria lo había dejado como el parlamentario mejor evaluado por la gente. Venía muy bien, venía con una serie de declaraciones hace rato muy bien en términos de popularidad, pero lo del 10% sencillamente va contra el ethos de su sector, de los grandes poderes de su sector, y ahí no fue capaz de resistir, ¿no? Y entonces lo que podría haber sido una gran victoria, que es que Mario Desbordes era el héroe sin lugar a dudas, si se aprobaba el 10% de la FP, se transforma en una derrota. En una derrota doble, porque él saca la bandera, la pone en la pica en Flandes, pero retrocede. Y entonces hoy día está más debilitado. Está más debilitado porque además se le desordenó el partido completamente, que ya es un partido desordenado, pero se le están yendo los diputados de la bancada. Exacto. El día de mañana podemos tener diputados de RN en la bancada de la UDI. Exacto, no se fueron de la militancia, pero se fueron de la bancada, como usted dice. Exactamente, porque él no fue capaz de sostener. Si te equivocaste, si calculaste mal, bueno, calculaste mal, pero ya tenéis que morir con las botas puestas. Porque además se hubiera dicho ya, en realidad me equivoqué y voy a rechazar, pero además se abstuvo. Quedó en una posición que no es ni chicha ni limonada. Eso le iba a decir, Mirko. Él, junto a todos estos diputados de RN liberales, ¿no?, que habían sacado varias propuestas a la palestra, como el postnatal de emergencia, ni siquiera votaron en contra o a favor, sino que quedaron en el interregno ese llamado abstención. Claro, un error que ni Alamán o Carlos Larraín nunca cometerían. Si tú vayas a ser impopular por algo, o en tu sector por algo, vaya a comprar, compraste, ¿cachai? Ahí me diste tu poder. Tu poder ya está jugado, ¿no? Sí, claro. Y tenía que, en ese sentido, hacer la apuesta, y como decía Hernán Cortés, quemar las naves. Ya había quemado sus naves Mario Desbordes, claro, pero intentó retroceder y no le va a ir bien retrocediendo, porque igual para todo ese mundo es el gran culpable, porque es el que abrió la posibilidad de que varios diputados de la derecha en general se abrieran a eso, porque lo respaldaba o lo resguardaba Mario Desbordes. Claro, y aquí estoy leyendo ahora que 8 diputados de RN, como usted decía, dejan la bancada. ¿Y cómo se cruzan la salida con la interna para Desbordes, que tiene una elección próxima, una elección presidencial dentro del... A menos que cambie radicalmente el escenario por un hecho más grande, Desbordes está políticamente muerto después de esta jugada. Está políticamente muerto, porque tampoco tiene conducción, pues. Claro. No fue capaz de sostener. ¿Y qué pasó ahí? Porque mira, ayer se hablaba mucho de las presiones adentro. Fue una caldera toda la tarde la Cámara de Diputados. Creo que la sintonía parecía partido final de fútbol de Copa América, Chile-Argentina, el rating de la Cámara de Diputados ayer. Claro, era definición a penales. Hay un diputado que se descompensó, el diputado Moreira de la UDI, se descompensó con las presiones del gobierno. Dijo el diputado Celi, tuvieron que llevarlo a enfermería. No, si la cuestión, lo que se vivió fue brígido. Así que bueno, no sé qué presión habrá recibido como Desbordes. Que es la misma presión de tirar los penales, pero evidentemente a Desbordes lo apretaron por todos lados. Pues no hay que ser adivino para eso, porque esta actividad es una actividad de macho alfa.
¿ah? Claro. Ya sea hombres o mujeres, implica tener cuero duro, porque se está jugando el poder, y el poder se disputa, no se negocia. Interesante ese análisis suyo, Mirko, que con esto desborde políticamente hasta ahora, ¿no? Muertos no hay en política, se ha dicho mucho, pero hasta ahora, y a puertas de esta elección, por la presidencia y con la reelección que él quiere del partido, le podría salir más que caro. ¿Usted cree que se fortalece la derecha más dura dentro de RN, que hoy día el niño símbolo de aquello es Alaman, por ejemplo? Sin duda, porque perdió credibilidad en borde, porque perdió Ya, capacidad de conducción, perdió liderazgo. ya, Porque un líder mantiene una posición con los que sea y se sostiene ahí. Po. En eso consiste el asunto. Pero hoy día Mario Desbordes puede hacer un anuncio bombástico respecto a lo que sea y nadie le va a creer. Po. claro, exacto. Ni, Exacto, en un eso. ni en un sentido ni en otro. Y en este Chile que O busca sea, más si transparencia también. Mario Desbordes quisiera volver a la derecha dura y se pusiera tan duro como a la mano Carlos Larraín, ya no es creíble tampoco ahí. Mm. Ya no tiene regreso a ese sector. Pero tampoco tiene capital en el otro. Claro, que es la abstención, pues, que va a ir entre medio. Claro, claro, entre Don Goy y los vilos. O sea, si usted hubiese sido el asesor de Mario Desbordes, lo hubiese dicho, loco, hasta el final aprueba el 10%. A morir como en las Termópilas, si ya lo hiciste, claro. A morir como Pues, Américo. claro, los guerreros de espartanos que mueren en las Termópilas mueren, pero Ya, quedan en la historia, vos. exacto. A lo Claro, Bernardo Higgins, arrancar para adelante. exacto. ¿Ah? Arrancar para adelante. Muy bien. No sé si... Fidel Castro decía, atrás ni para coger impulso. Ah, mire, qué buena frase, ¿ah? Sí, Siempre pues, para adelante. siempre te da. En política, de repente, es mejor saber morir que mantenerse vivo, ¿no? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Mira, qué interesante, No tiene, Mirko. no, y eso depende del carácter. Mario Desbordes ha demostrado que tiene ciertas habilidades, pero le falta carácter. Hoy, con todo lo bien que me cae a mí, Mario Desbordes, encuentro que un gran aporte dentro de la derecha, Mario. Por lo Pero menos lo que ha sido estos el 6. carácter no tiene que ver con la simpatía, igual que la presidenta Bachelet, muy simpática, pero sin carácter. Ya, mira. Oiga, Claro. pasemos a. Nos quedan un par de minutitos, por último, dejemos los bozados. Usted me tiene un Michael entre toda esta guarifaifa y todo este enredo y todos los históricos que se han salido, titular histórico. ¿Hay un Michael también, Mirko? Sí, porque yo también tengo mi corazón y tengo mi barra. Ya, El qué profesor bueno que lo siempre transparente. tiene un alumno con barra, así que voy a poner de Michael Corleone a mi amigo, el diputado Renato Garín. Pero ¿ah? ¿cómo? Otra vez trajo a Que, Garín. Cada 2 semanas mete a Garín usted aquí, ¿ah? bueno, pero es que el cariño es así, pues. ¿ah? Pero Yo creo ¿cómo? que ayer fue un día, como usted dice, de máxima atención y de atención. Un Ya, rating de archivo histórico, el canal de la Cámara. sí, Y claro. Renato Garín hizo por lejos el mejor discurso para el más fundamentado desde el punto de vista técnico y además desde el punto de vista gráfico. Ya. ¿no? Y eso es una habilidad, porque además Garín en el Frente Amplio está solo. Él llegó como diputado RD, se fue RD, quedó ahí como parte de la bancada de los locos Adams, como le decía la gente de Giorgio y Eh, compañía, y claro, se la ha Vinter, arreglado Gonzalo. para, siendo un diputado solitario, que es muy difícil el negocio andar solo, es muy difícil andar solo Oiga, por la disculpe, Cámara, se la ha ¿usted le, arreglado para destacar. usted le regaló el cuadro del Padrino que tenía pegado atrás a Karino, ¿no? Yo no se lo regalé, pero yo se lo firmé. Ah, ya. Ya, pues. Usted es el dueño de esta sección, así que puede nombrar a los que quiera. Si usted dice que Garín es Michael, yo Oiga, le yo creo. no soy dueño ni de mi 10% todavía, así que yo voy a ser dueño de la sección. Oiga, a mí me gustó el discurso que dio hoy día en el matinal del 11. Bueno, yo fui censurado en el matinal del 11, no le he contado eso, pero después se lo voy a contar. No, Ya, cuénteme. de ahí le cuento por cómo fui censurado el matinal del Ya, 11. Eh, que dejó callado a Alaman, nuestro amigo común, el Julio César Rodríguez. ¿Ah? Lo ya. vi en las redes sociales, no, yo no veo matinales, Sí, pero lo vi. y le hace una gran pregunta, Rodríguez, gran periodista también, el Julio, ¿no? Que le dice a Alaman,
Bueno, pero usted alega ahora porque la gente va a vivir un 10% porque se va a quedar sin trabajo, pero no alega cuando las AFP pierden millones y millones por una pandemia, ¿no? En la bolsa de valores. Y ahí lo dejo tirado. Bueno, Julito está todas las semanas, 3 veces trending topic, así que yo creo que pronto lo vamos a tener aquí, aunque este le duela, porque el poder se empieza a salir de la política y empieza No, a no, difuminarse en la no, al sociedad. revés. Yo creo que Julio es como además muy sagaz, ¿no? Él también se ha reinventado como comunicador y está ahora tomando una postura mucho más dura que la que tenía, por ejemplo, hace un tiempo, ¿no? Y eso también me imagino que es parte también de sus reinvenciones, ¿no? Claro que es la Que misma es muy postura sagaz en eso también. que tuvo al inicio de su carrera cuando hacíamos La Nación Domingo, Claro, la del periodista inquisitivo. exacto. Así Y que cuando fue mi yo le editor, auguro, yo le auguro un futuro. Él era el editor y yo era el subeditor. ¿Ah? no, Éramos no, Melón y Melame. fue mi ¿Ah? editor en el Éramos, libro de Los Prisioneros, Julio también, digamos. claro, Estamos hablando de Chile en blanco y negro, el micro amarilla. pleistoceno, en el pleistoceno, claro. Así que Así está que yo entretenido creo el que live. ojo con la carrera política de Julito César. ¿Ah? Por eso le digo, esta es una reinvención interesante, JCA. Ya, Sí, oiga, tenemos varios más, tenemos un Jimmy Fontaine por ahí, tenemos películas invitadas, tenemos más personajes del Padrino, tenemos toda una segunda parte para analizar todo lo que está ocurriendo, ¿ah? La movida semana política que estamos viviendo, esta pandemia, Mirko, que parece que le estaría entrando coronavirus al modelo, ¿ah? con buena analogía, eso es. Ah, Sí, pues, sí. muy bien. Hacemos una pausa, seguimos con el poder según el Padrino de don Mirko Macari desde el escenario del poder, desde stock disponible, desde Vía X Libre Expresión. No te vayas de la sintonía. Mirko, dicen que esta es la música ambiental del segundo piso de La Moneda. Claro, claro, cuando caiga Blumel va a sonar eso de fondo. Sí, es que claro. Oiga, un personaje también atractivo. Digo atractivo en el sentido de que pucha que le dan en las redes sociales, ¿ah? Pepe Out. A esta altura es como el último mohicano, ¿ah? No sé, entre película invitada y no película invitada. Claro, El está único que 40. votó en la llamada oposición, ¿no? El único que votó, que se abstuvo en este caso, pero que no votó a favor del 10%. ¿Eh? Pero es que Pepe Out tiene una doble condición. Uno se va de la Cámara de Diputados y está armando su boliche de asesoría. Así que yo Ah, creo que vota más en función del negocio que viene que del actual, que ya está de salida. es un Johnny Fontaine. Pero va a ser, pero también, claro, un artista, no tiene problema ahí de echarse a todo el público en contra, porque Claro, además yo creo que sufre algo que sufren varios actores de la transición, que es una rabia muy grande con el cambio histórico, ¿no? Aquellas cosas que claro, en la transición eran tolerables y que hoy día resultan intolerables para la gente. claro. Entonces, Pepe Out expresa a la élite concertacionista que está choreada con el Frente Amplio, con el discurso Frente Amplio, ¿no? Con el discurso moral, con decir que hay que hacer las cosas éticas. Hay mucha gente así, ¿no? Como Ya. que se siente que ha sido desplazada la historia, porque ellos eran como los héroes que habían vencido a Pinochet, y entonces por mucho tiempo estuvieron arriba de la estatua, ¿no? Le Oye, rendían Mirko, honores y pleitesía y de repente quedan desplazados por la historia como una generación cobarde, vendida, derrotada, y les cuesta psicológicamente comprender ese cambio, porque debe ser doloroso, ¿no? Le pasó ah, a Lagos, no le va a pasar a Pepe Out, ¿no? yo le decía el personaje este de Jimmy Fontaine que es Sinatra, ¿no? Que estaba muy en decadencia en su canto y fue a pedirle al padrino que lo metiera en una película. Claro. Quizás Pepe Out también en el sentido de que está buscando cómo reinventarse y ya Pero, sabe que como diputado no es y además buscando asesoría. Pepe Out tiene algo artista, pues, ¿no? El Ah, sí, gorro, el hombre ardiente, las comprende la fotos lógica, como modelo. tiene alguna parte de espectáculo, claro, sí. Muy bien. ¿Hay Fredo esta semana, Mirko? Alfredo, ¿no? Un gran Fredo. Ya, muy ¿Cómo bien. no le vamos a tener? ¿Cómo nos costó encontrar Fredo? Pero hay Fredo. A ver quién ¿Ah? sería Alfredo, el hijo poco afortunado intelectualmente de los Corleones. Claro, esta semana el Alfredo es Pablo Longueira, ¿no? Que salió con una arenga fuera de tiempo. ¿Ah? Invocando, ¿no? ¿Ya? A Jaime Grandes, Guzmán.
grandes principios de la política, ¿no? Es que Longueira tiene una visión mesiánica de las cosas, ¿no? Y que probablemente pueda haber sentido en algún minuto mucho más épico de la política en medio de la dictadura, pero claramente en este momento no hay nada épico, ¿no? Y grandes llamados a la virtud y a la trascendencia no tienen mucho sentido, por lo menos uno ve que no es lo que tiene a la gente en política, ¿no? Entonces anda jugando un poco al loco, ya está afuera, está en medio de una investigación por cohecho Pablo Longueira, ¿no? En la fiscalía, pero todavía está tan decadente la UDI que todavía alguien nos llama a decir, oye, que Pablo hable, como si tuviera el mismo impacto que tenía antes, cuando efectivamente Pablo Longueira es el gran líder político, ¿no?, de la UDI. A propósito de las micro amarillas, así como ya saquen a Longueira. Es lo mismo, todo el tiempo pasado fue mejor, claro. Claro. Solo hay pocas figuras en política que comprenden que su tiempo ya pasó y que es mejor dejar de hacer el ridículo. Es como el futbolista que juega hasta los 44 años, no se quiere retirar y ya no le dan las piernas, ya no. Claro, les cuesta mucho a los políticos saber que llegó el momento de colgar los botines y que es mejor quedarse callado. Muy bien, ahí está entonces el freo de la semana, Pablo Longueira. Oiga, nos trae película invitada, me dicen acá que una película de terror, Viernes 13. Oiga, porque Jason, claro... Jason se llama el de la... Jason. O martes 13, ¿no? Martes 13 o Viernes 13, bueno, depende de la traducción. Claro. Podría ser martes y Viernes 13, porque además chapado por Canal 13, ¿no? La cantidad de técnicos, economistas diciendo que se aprobaron el 10% de la AFP, viene la debacle, ¿no? Es el fin de todo, saltamos al abismo. Y entonces, claramente el libreto de la película de terror es la previa de cualquier agenda que implique un cambio importante, porque Chile es muy fuerte. En Chile, claro, Chilezuela, el salto al abismo con Guille, etcétera. Ese tambor del mío se toca con mucha recurrencia, pero ya no está funcionando. Ya no está funcionando. Entonces, la película de terror, el asesinato, los monstruos, las cosas ya a la gente le hacen menos sentido porque la gente está viviendo la película de terror hoy día. Entonces mucha gente ya está en el terror, y que le digan que tu vida en el futuro en 10 años más, porque le bajan 2 lucas, 5 lucas, una pensión de 40 lucas o de 50 lucas, la verdad es que no le causa ningún miedo. Exacto. Es buena esa analogía que hace, que hay películas de terror que uno las ve ahora y se ríe nomás. Pues. Ya no estamos para esas películas de terror ya. Esas películas que comentaba el Pera Cuadra, ¿se acuerda? El Cine Gol, las películas Maldita sea. Maldita sea. Sí. Oiga, y estas campañas de terror de la AFP, orquestadas por, usted dice, Canal 13, el principal se llama Scope. Yo creo que hay varios, pero todos los canales en general tienen la presión porque responden a sus dueños, que son parte del mundo financiero, ¿no? Claro. Canal 13, detrás del Canal 13 está el Banco de Chile, ¿no? El Banco de Chile, el del Mega, el Retail, Falabella. Y entonces lo que usted ve es la reacción natural de alguien que tiene un medio y que defiende sus intereses, porque los bancos son actores muy clave en el negocio del mercado de capitales. Si lo que está amenazado acá es una economía hiperfinanciarizada, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver la economía productiva con la especulación financiera. Hay 8, 9, 10 veces más de dinero en el mundo del que efectivamente se produce, del que se produce con trabajo, contra trabajo. Y son otros impuestos los que se pagan también. Los últimos 40 años son los de la globalización financiera, son los años de expansión de un capitalismo especulativo, que también se conoce como capitalismo de casino, ¿no? Y entonces eso es lo que se ve afectado. No se está defendiendo una economía productiva, no se está defendiendo un sector económico de trabajo. Es el dinero de la AFP juega en ese mercado de los bonos, en el mercado de la especulación, ¿no? De la apuesta, ¿no? Que no tiene nada de trabajo real. Es dinero sobre dinero nomás. Claro, especulación sobre especulación, y que paga otro tipo de impuestos, mucho más bajo. Y además estuve hablando con Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, Mirko, en la semana, y él me decía que
que es tanto el dinero que maneja el sistema de FP en el mundo bursátil chileno, que representa prácticamente el total del PIB nacional. O sea, estamos hablando no solamente en la columna vertebral, sino que es todo el esqueleto de este sistema. ¿Mm? Así es, pues muy importante. Entonces los bancos, como el Banco de Chile o los retail que también se generaron negocios en la banca, ¿no? Banco Falabella, Banco París, en su minuto Banco Horrible, ¿se acuerda? Bueno, Sí, es por claro. eso, porque el verdadero negocio no es vender cosas, Mm, el verdadero negocio es el crédito, y el exacto. verdadero negocio El no es el interés. valor de la cosa. El negocio en Chile, lo que genera dinero es el interés. Mm, ¿Ah? exacto. Vámonos con otra película invitada, Mirko, que usted trae acá, La batalla de los muertos de Game of Thrones. Vamos, esto es el retorno del rey. Es del retorno del rey esta, cuando los Oiga, muertos esta es le la cambiaron la película recomendación acá. de Freddy. Sí, que es muy buena este retorno del rey. Ya están los vivos están perdiendo ya prácticamente la guerra contra el mal, ¿no? Contra los orcos, y tienen que ir a buscar a los muertos. Los muertos que le debían a los vivos le debían algo, ¿no? Tenían una cuenta por cobrar. Entonces tienen Bueno, lo que pagar la cuenta, importante es los que muertos y ya pasan. la batalla es de esas batallas espectaculares del Señor de los Anillos. Claro, notable. Ahí están los ¿Ah? muertos. ¿Ve? Ahí está Aragorn diciendo, ya páguenme la deuda que le deben a mis ancestros, y los muertos obligados a pagar la deuda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué muerto? ¿Por qué Vamos trae a esta ver batalla de muertos? no sé si es muy buena la imagen, pero ya, filo. Es una gran Igual la batalla. película es buena. Vamos a ver una batalla campal. Yo creo que quería ¿Ya? una imagen de batalla campal, No, pero es porque buena es lo batalla. que. Aquí viene la batalla, mire. Mire la Ah, batalla, ya. mire. Mire. Ahí ya Aquí está todo tiene, ¿ve? contra todo, ya, No, perfecto. aquí Y la ahí tole está. tole, mire. Mire cómo los muertos arrasan con Uh, todo, Mirko. No queda Urco parado. porque es lo Eso que sí va a que es ocurrir pelea. en el Senado. Es lo que va a ocurrir en el Senado Ah, muy con bien. la votación real, Ya. para aprobarlo del 10%. Ese es el lugar donde aloja el Partido del Orden. Es el lugar, si usted se recuerda, los casos de platas políticas, de financiamiento irregular, los Sí, parlamentarios boleteros, el grueso eran senadores, sí, porque porque son pocos. las grandes empresas hacen sus apuestas en el Senado. Es desde Claro. ahí donde se controla la gran muralla china, el no pasarán, ¿no? Es Y que es por más eso que hay fácil tantos controlarlo, Mirko. involucrados. Son pocos y son Claro. caros. Ser senador es mucho más caro que ser diputado. Y entonces se Duran requiere el más doble, duran el plata, doble, pues. Duran se 8 años. requiere, claro, se requiere más plata para ganar la elección y se requieren más negocios transversales y por lo tanto ahí son todos mucho más presa fácil de la mano larga, ¿no? De la mano larga de las grandes empresas y de la industria de la AFP. Entonces ahí se juegan muchos intereses y es la verdadera pelea que vamos a ver. Sí. Eh, no, yo creo que el resultado no lo puede anticipar nadie. Va a ser probablemente un fallo ahí fotográfico, pero ocurra lo que ocurra, va a ser un hecho político. Si el Senado rechaza esto, probablemente va a quedar en la primera línea, va a ser lo próximo que van a quemar, ya no van a quemar supermercados ni van a quemar el Senado. Y si se aprueba, la pelota queda en manos de Piñera, quien probablemente va a ser muy presionado para vetar. Y ahí sí que, Eh, sí que, claro. También ah, que yo ponía por ahí, ojo que cuando no celebremos tanto lo del 10%, porque la AFP manejan el VAR, el Tribunal de Penalidad y la FIFA. Entonces, queda mucha Nicolás, gente. Nicolás Leos vivo ahí, Grondona vivo, están todos vivos ahí, ¿ah? Claro, claro. Entonces, claro, la cocina, el Senado no es la cocina no es una institución de la Cámara de Diputados, es el Senado. En el Senado se cocinan las grandes cosas legales en Chile. Oiga, Mirko, Tú ya volvamos al tienes, padrino. como usted decía, ya había senadores como Juan Pablo Letelier del Partido Socialista y la Gobert que habían dicho que no Claro, aprobarlo el 10%. exacto. Y no sabemos la DC como los de la DC qué van a decir allá. O sea, yo por lo menos Ahí, no, claro, no lo tengo claro todavía. Pizarro, Carola Goich, Jimena Rincón. Claro. O en Chumilla, etcétera. Oiga, creo que este personaje, el padrino de Miéntame, Mirko,
primera vez que lo traemos a esta cita del Poder No, Padrino. no es Ya primera lo vez, teníamos. no, ya lo Ya, pero, habíamos, sí. no es tan asidua la señora, ¿no? Connie Corleone, la hermana de los Corleones. Claro, que era más mala que todos juntos, po. Sí, claro. Entendió el negocio. Ya va entendiendo, claro, después de una primera etapa medio rebelde, y chillona, después ya simplemente asume su responsabilidad en la familia, y es la que opera para que Michael reciba al hijo no reconocido de Sony, ¿no? Exacto. A Vincent, y es la que está detrás moviendo todos los hilos del asunto. Y se convierte en su acompañante finalmente de Michael. Claro, ¿no? claro, es la que Connie. lo consuela, lo consuela diciéndole Fredo tenía que morir. No, recordemos que se murió en un accidente, entiendo, claro. Exacto. Claro. Y la contención. Sí, bueno, ella ya comprendía, claro, su rol. Y es clave en una escena que le vamos a mostrar ahí, que es la muerte de Don Altobello. Y con los pasteles. Porque Don Altobello era el padrino de Connie, el padrino literal. Exacto. Y entonces cuando la familia Corleone va a hacer el ajuste de cuentas tradicional del final del padrino, ¿no? Ella se encarga ahí de regalarle, conoce que el gran punto débil de Don Altobello, que era un gran zorro, eran los dulces. Claro. Y ella le lleva ahí los dulces envenenados hechos por las monjitas. ¿No? Exacto. Y cobra la cuenta y lo está mirando ahí todo el rato hasta que muere. Hasta que muere. ¿Y quién sería Connie Corleone, Mirko? Esta semana, ¿no? Loreto Carvajal le llevó los dulces envenenados, ¿no? Al presidente de la Comisión de Defensa, ¿no? El diputado Brito. El diputado Brito, ¿no? Y se cobra la cuenta de la familia, ¿no? De ella y de su pareja, ¿no? El diputado Gabriel Silver, a quien el Frente Amplio le había negado el apoyo para ser presidente de la Cámara. ¿No? ¿Se acuerda usted? Claro, pues Brito votó en contra, incluso. Brito votó en contra de que Silver fuera presidente de la Cámara, ¿eh? Y ahora entonces Connie Carvajal. Ahora muere. Ay, claro, toma. Ella vota la censura junto con los diputados de la derecha por el tema de la ley de inteligencia. Se dio la posibilidad de cobrar la cuenta y bueno, como es política, todas las cuentas se cobran. Ya, o sea, Loreto Carvajal le llevó el paquete con dulce envenenado a Brito. Claro. Y te censuro, y eso significa que tiene que dejar la presidencia de la comisión. Que la presidencia es muy importante porque la presidencia es importante porque maneja los tiempos de la comisión y los temas que se ve y todo. Claro, interesante, Mirko, estas relaciones también de poder en pareja, ¿o no? Bueno, Frank Underwood y su Claire señora, Underwood, ¿no? Claro, obvio. En House of Cards, con Claire Underwood, lo dicen muy bien. Por supuesto, las mujeres son muy buenas, pero cuando tienen que ser malas son más malas que los hombres. Y viceversa, cuando están Loreto Carvajal lo dejó meridianamente claro ahí, ¿no? Ya, sin piedad, fría, clavando el cuchillo donde había que clavarlo, sin problema. Exacto. Oiga, y me da risa porque se lo preguntan a Loreto Carvajal después de todo esto, porque fue muy insospechado, ¿no? Que por un voto PPD se le quitara la presidencia de la Comisión de Seguridad, además, de Defensa, a Brito, y le pregunta un periodista, Mirko, de TVN, bueno, esto es por una vendetta, ¿no? En otras palabras, más periodísticas, ¿no? Si esto es una vendetta por su pareja, por el Silver, ¿no? Claro, y se pega un cantinfleo, pero de aquello. Claro, lo que es muy sintomático, porque en otro tiempo en que importaba tu militancia, ¿no? Nadie se iba a salir de una línea, ¿no? Por una cuestión personal. Pero como hoy día da lo mismo el partido, los partidos simplemente son estructuras formales para llegar al poder y nadie tiene poder efectivo para sacarla ni nada, ¿no? Por mucho que haga berrinche, el PPD no tiene ninguna fuerza para decir, a ver, expulsar el PPD, nada, les da lo mismo. Así que ella calcula bien y comprende que es lo mismo que pasa en la derecha al final del día, un cumpleaños mono, nadie tiene jefe. Increíble eso, Mirko, la pérdida de poder de los partidos. Miren, respecto de lo que usted está diciendo, dice, el PPD busca contener descontento de RD por conflicto en Comisión de Defensa, lo dice la tercera. Dice que los timoneles de ambas colectividades, de PPD y de RD,
se contactaron para apaciguar las relaciones entre los partidos opositores luego de que la diputada Loreto Carvajal se sumara a los votos de Chile Vamos que permitieron la censura del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, o sea, de Defensa. Y Heraldo Muñoz, presidente del partido, también se apuró en poner un tuit diciendo que se había salido de su marco la diputada Loreto Carvajal. Claro, pero nada va más allá de las declaraciones. O sea, Heraldo Muñoz no tiene ningún poder de disciplina, como no lo tiene Piñera respecto de su coalición, como no lo tiene Desbordes respecto de sus diputados. En fin, es un fenómeno transversal. Qué increíble, ¿eh? A propósito de Desbordes, Mirko, es muy cierto lo que usted dice, la falta de control de los presidentes. Hablamos de Heraldo Muñoz, comenzamos hablando de Mario Desbordes, también presidente de RN, dice sobre este proyecto de retiro de fondos de pensiones, debimos habernos alineado, dice, no es una buena medida para la ciudadanía, dice ahora Mario Desbordes, como un mea culpa de haber apoyado este 10% en algún momento, por lo menos claro, públicamente. No retrocediendo. Claro. ¿Qué es lo que hacen los políticos? El político, naturalmente, todo político se alinea, se ordena en función de lo que le conviene. Ya cachó que había ido mucho más allá de lo que lo iban a tolerar en el sector con el tema del 10%, pero ya es tarde, creo yo. Por eso le digo que Desbordes está muerto, porque ya no tiene la confianza de nadie. Exacto. ¿No? Imagínese la UDI diciendo que, llamando prácticamente que echen por inepto al ministro del Interior, RN, una tole. El Partido Socialista nunca más subimos de él, no se supo más del Partido Socialista. El PPD con Heraldo Muñoz, como dice acá usted, saluda a la bandera, nomás lo que se puede hacer. O sea, hay una crisis de los partidos. El Frente Amplio, una kermés. El Frente Amplio, además, sí, claro. Claro, ¿no? Entonces, bueno, este es lo que yo llamo el fin del ciclo. Se acaba este ciclo de la política, ¿eh? con su eje ordenadores, que son los partidos de la representación, y el eje izquierda-derecha, y vamos hacia movimientos ciudadanos, que tienen mucha fuerza en función de ciertas agendas, movimiento animalista, movimiento ciclista, movimiento ambiental, gente que junta su energía y su fuerza en función de una causa, ya no se milita en un partido, porque los partidos ya no dan identidad, y los partidos además expresan simplemente cuotas de poder, y la gente está desafectada de la política porque está buscando sentido, cosas que hagan un sentido ético, en un mundo que demanda cada vez más conciencia respecto del otro, respecto de las minorías, de una serie de cuestiones, y los partidos responden al siglo XX, eran instancias mediadoras entre el poder y los ciudadanos, y hoy día no hay mediaciones, los ciudadanos hablan directamente con el poder, lo condicionan, tienen opinión, ¿no? En la era de lo digital, ahí sí el cambio de ciclo. Bueno, algo se adelantaron los europeos, ¿no? En la década de 60, sobre todo, cuando empezaron a hacer estos partidos verdes, ecologistas, de liberación, o sea, pues de amplitud de criterio, y ahora se ve muy patente en Chile. Es algo que en Chile puede ser muy interesante, todo lo que ocurra y lo que surja a partir de esta pandemia y del movimiento de octubre. Y cómo se podría traducir eso en colectividades, como usted dice, también mucho más sintonizada con los problemas reales de la gente, ¿no? Claro, y la gente es mucho más libre, no va a adscribir a un ideario político que condiciona su visión del mundo sistémicamente. Tú puedes ser muy liberal en lo económico y ser pro animales, entonces los sujetos, los individuos son individuos y cada uno procesa la realidad en muchos aspectos de manera diferente. Los partidos son ejes ordenadores del mundo, representan cultura. Y entonces ya no vivimos en ese mundo de grandes relatos ideológicos, todos los grandes relatos ideológicos han muerto, claro. Murió el comunismo, murió la socialdemocracia, están muriendo los relatos económicos liberales, entonces vamos a un mundo complejo. Y parte de eso está en su seminario, Mirko Macari. Hagamos una invitación antes de despedirnos, pues, ¿no? Para el seminario que ustedes están haciendo ahí con nuestro amigo en común, Alberto Mayor. Esa crisis del poder, de las instituciones, en Chile se expresa en una institución fundamental también, es un tema tabú, no se toca en los medios, que es la crisis de la presidencia, ¿no? Yeah. Y entonces por eso nos hacemos la pregunta que Piñera pasa agosto, que es la pregunta si Piñera tiene la capacidad política de llegar al final de su mandato, al 2022.
Han habido crisis institucionales en Chile con Balmaceda en la guerra civil del siglo XIX, el año 24 con Alessandri, con Allende, y todos han sido hitos en que se cierra un ciclo, nace otro, pero los presidentes no han terminado su mandato. La pregunta es si estamos en ese momento nuevamente, ¿no? En un gran cambio de ciclo que va a redundar en que Piñera no termine su mandato, porque la presidencia requiere o demanda una cantidad de atributos, de características que no se vienen cumpliendo en el caso de Piñera, que es el jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de coalición. Yo estoy preparándome para el seminario, mire, le muestro. Estoy leyendo Piñera, Historia de un ascenso, una gran biografía de las periodistas Loreto Daza y Bernardita del Solar, un retrato íntimo de Sebastián Piñera, que es básicamente un hombre de negocio, que tiene mucha voluntad de ganar y de obtener cosas, pero no tiene mucha formación en la conducción del Estado y lo que eso implica, y la majestad del Estado sobre todo. Muy bien. Y más que pato cojo, es pato tetrapléjico a esta altura lo que tiene de poder, ¿no? A esta altura, claro. Así que si les interesa participar, próximos jueves, viernes y sábado tenemos grandes invitados: Alejandra Matu, Cristóbal Belolio, Hugo Herrera, Sergio Jara, María Olivia Monkever, Alberto Mayol, Darío Quiroga y este servidor, elpoderimporta@gmail.com. Mirko Macari, con esa invitación también agradecer la sintonía. Muchas gracias por estar día a día desde la hora del cabaret, medianoche, junto a Stock Disponible, el escenario del poder, y también junto a Mirko Macari los días jueves con el padrino. Mirko, abrazo grande. Los Belmont. Chao.